El cloro, todos lo hemos visto en casa en esa botella blanca que promete eliminar bacterias, limpiar pisos y purificar el agua, pero lo que pocos saben es que detrás de esa presentación aparentemente inofensiva existe una historia oscura, peligrosa y sorprendente. Un producto que alguna vez fue un arma mortal en los campos de batalla y que hoy se produce a gran escala en fábricas modernas con maquinaria industrial de precisión. ¿Cómo un gas tóxico pasó a convertirse en un aliado cotidiano en la limpieza? ¿Qué secretos guarda su proceso de fabricación? Y lo más inquietante, ¿qué tan seguro es realmente? Quédate hasta el final porque lo que descubrirás cambiará la forma en que miras esa botella en tu cocina. El nacimiento del gas mortal. El cloro no nació como un producto doméstico, ni mucho menos como un aliado de la limpieza. Su historia comienza en el siglo XVIII, cuando un químico sueco llamado Carl Wilhelm Scheele, trabajando en su pequeño laboratorio, logró aislar un gas desconocido con un olor penetrante y un color verdoso que parecía brillar bajo la luz tenue. En aquel entonces nadie sabía exactamente qué era esa sustancia. Scheele solo describió que se trataba de un aire diferente, pesado, que parecía sofocar la vida en cuestión de segundos. Lo llamó ácido marino desflogisticado, un nombre que hoy suena extraño, pero que en su momento reflejaba la confusión de la ciencia naciente. Con el paso de las décadas, otros científicos comenzaron a estudiar este misterioso gas. En el siglo XIX, finalmente se estableció su verdadera identidad, el cloro, un elemento químico que podía reaccionar violentamente con casi todo lo que tocaba. Lo fascinante, y a la vez aterrador, es que mientras unos lo observaban como una curiosidad científica, otros empezaban a darse cuenta de que tenía un poder devastador, era capaz de destruir organismos vivos con rapidez, penetrar en los pulmones y provocar una muerte lenta y dolorosa. Lo que había nacido como un descubrimiento de laboratorio pronto sería manipulado como un arma de destrucción. La tragedia alcanzó su punto máximo durante la Primera Guerra Mundial, el 12 de abril de 1915, en la ciudad belga de Ypres. Los soldados que defendían las trincheras vieron cómo una nube verdosa comenzaba a descender lentamente hacia ellos. No era humo de cañones ni niebla de la mañana, era gas cloro liberado por los alemanes, el primer ataque químico a gran escala en la historia moderna. En cuestión de minutos, miles de hombres se retorcían sin aire, con los pulmones quemados desde dentro. Las crónicas cuentan que quienes sobrevivieron a la primera inhalación quedaron ciegos, con la garganta destrozada y cicatrices internas que nunca sanarían. El cloro se ganó entonces la fama de ser un asesino invisible, un gas que no necesitaba disparos ni explosiones para sembrar terror. Imagina por un momento la escena, trincheras llenas de hombres jóvenes cubriéndose la cara con trapos mojados en orina, desesperados por encontrar una mínima defensa contra ese enemigo que se metía en sus cuerpos sin permiso. Era el lado más oscuro de la química, un recordatorio de que el progreso científico puede convertirse en un monstruo cuando se usa con fines de guerra. Pero aquí está lo más sorprendente. El mismo cloro que asfixiaba soldados fue, años después, alabado como salvador de millones de vidas. ¿Cómo es posible que una sustancia que nació manchada de sangre, que provocó escenas tan macabras, pudiera ser aceptada en los hogares como símbolo de limpieza y salud? Esta contradicción es lo que lo hace tan inquietante y justamente por eso, el viaje del cloro, desde gas mortal hasta botella comercial, es una historia que merece ser contada con detalle. Hoy nos parece normal ver el cloro en cualquier supermercado, en envases de plástico con etiquetas que prometen limpieza profunda, pero en su origen fue un veneno con un aura de muerte. ¿Qué sucedió en el camino para que pasara de arma química a herramienta de salud pública? ¿Cómo cambió la percepción de la gente hacia él? Y lo más importante, ¿sigue siendo igual de peligroso aunque lo tengamos tan cerca? Quédate con estas preguntas abiertas porque en los próximos puntos vas a descubrir cómo un gas maldito se convirtió en un producto indispensable en la vida cotidiana. La transformación en un químico útil. Después de aquel oscuro nacimiento como gas mortal, el destino del cloro dio un giro inesperado. A principios del siglo XIX, algunos investigadores comenzaron a notar que diluido en agua, este elemento podía hacer algo que pocos químicos lograban: matar microorganismos invisibles. En un tiempo en que las enfermedades infecciosas se extendían como fuego en las ciudades, este hallazgo parecía casi milagroso. El cólera, la fiebre tifoidea y otras plagas arrasaban con poblaciones enteras porque el agua estaba contaminada y nadie tenía cómo purificarla de manera efectiva. El cloro apareció entonces como un rayo de esperanza, una sustancia capaz de transformar un vaso de agua peligrosa en un líquido seguro para beber. El uso del cloro en la purificación del agua marcó un antes y un después en la historia de la salud pública. Ciudades que antes sufrían epidemias mortales comenzaron a notar que la mortalidad bajaba drásticamente cuando aplicaban pequeñas dosis de cloro en sus sistemas de abastecimiento. Lo que en la guerra había sido un veneno invisible, en la vida civil se convertía en un protector silencioso. Este cambio radical en su percepción abrió la puerta a su uso masivo, aunque siempre rodeado de un aura de misterio y temor.
¿Cómo confiar del todo en una sustancia que podía matar tan rápido y al mismo tiempo salvar a tantos? El cloro empezó a expandirse en otros campos, descubrieron que era útil en la limpieza de hospitales, en la desinfección de quirófanos y en la industria textil para blanquear telas. Poco a poco se ganó el apodo de el gran desinfectante, pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Realmente la gente sabía lo que estaba usando o simplemente confiaba en que los científicos habían encontrado la manera de domar al monstruo? El dilema era claro: usarlo significaba jugar con fuego, pero no usarlo significaba condenarse a enfermedades que podían arrasar con comunidades enteras. El contraste es tan fuerte que casi parece una paradoja. Imagina el mismo elemento que había llenado trincheras de soldados muertos, ahora entrando en los hogares, en los vasos de agua, en las sábanas blancas de hospitales. La línea entre el veneno y la medicina se hacía cada vez más delgada, y aunque el cloro comenzó a salvar millones de vidas, su reputación nunca se borró por completo. Siempre existía esa sombra del pasado, como si el gas de guerra siguiera vigilando desde un rincón oscuro de la historia. Este es el momento en que la narrativa del cloro se convierte en un relato de redención, pero también de duda, porque aunque fue aceptado, nunca dejó de ser temido, y esa dualidad es la que lo convierte en uno de los químicos más intrigantes de la humanidad. Te invito a comentar ahora: ¿tú lo ves más como un salvador indispensable o como un enemigo silencioso que se esconde en cada botella de limpieza? El inicio de la producción industrial para que el cloro pudiera dejar atrás su imagen de gas letal y convertirse en un producto comercial, fue necesario que la ciencia y la industria se unieran en un matrimonio peligroso. El método que lo hizo posible fue la electrólisis de la salmuera, un proceso que a simple vista parece simple, pero que en realidad es una coreografía de precisión entre agua, sal y electricidad. Imagina enormes tanques llenos de agua salada conectados a poderosos generadores eléctricos que separan los elementos invisibles escondidos en ese líquido común. Por un lado aparece el sodio, por otro el hidrógeno y finalmente, como el invitado más temido de todos, surge el cloro en forma de un gas que, si no se controla, puede convertirse en un asesino silencioso. Lo inquietante es que para que hoy tengamos cloro en botellas en los estantes del supermercado, millones de litros de agua con sal pasan por este proceso todos los días en fábricas gigantescas. Estos lugares parecen fortalezas químicas, edificios cerrados con tuberías de acero que recorren kilómetros, válvulas de seguridad en cada esquina y sistemas de ventilación diseñados para manejar una sustancia que no perdona errores. Cada chispa de electricidad, cada burbuja que emerge del líquido, marca un paso más hacia la creación de un producto tan útil como peligroso. La electrólisis funciona como una especie de magia científica. Se aplica electricidad a la salmuera y los iones comienzan a moverse, separándose como si obedecieran órdenes invisibles. El cloro emerge primero como un gas verde y denso, extremadamente corrosivo, que no puede dejarse libre, por eso se enfría rápidamente y se condensa, transformándose en un líquido más fácil de almacenar y controlar. Esta fase es crítica, basta una fuga mínima para que un gas invisible se extienda y ponga en riesgo a cientos de trabajadores en segundos. Por eso, las fábricas de cloro no son simples líneas de producción, son fortalezas vigiladas donde cada válvula, cada medidor y cada alarma puede ser la diferencia entre la seguridad y una catástrofe. Lo más impactante es pensar que todo este despliegue de tecnología y control existe para crear un producto que, al final, tú compras en una botella de plástico por unos pocos pesos. Pero detrás de ese envase hay kilómetros de tuberías, motores rugiendo, salas de control llenas de pantallas y operadores que monitorean cada segundo del proceso como si fueran guardianes de un secreto letal. Y aquí surge una pregunta intrigante: ¿qué pasaría si un día uno de esos sistemas fallara y el cloro escapara masivamente? ¿Seguiríamos viéndolo como un aliado en la limpieza? ¿O recordaríamos de inmediato su pasado como gas de guerra? El inicio de la producción industrial del cloro marcó una etapa crucial en la humanidad. Aprendimos a domesticar un monstruo. Sin embargo, la domesticación no significa eliminación del peligro, sino apenas mantenerlo bajo control. Y eso nos lleva a otro nivel de misterio. ¿Qué tan seguros estamos cuando confiamos en que fábricas enteras manipulan a diario toneladas de un químico que en su forma pura podría arrasar con una ciudad entera? La maquinaria industrial. Entrar en una fábrica de cloro es como adentrarse en un mundo oculto donde la tecnología y el peligro conviven en silencio. No es un lugar cualquiera. Es un espacio blindado diseñado para manejar un químico que en estado puro no da segundas oportunidades. La maquinaria industrial que allí trabaja no solo fabrica, también contiene y vigila. Cada pieza ha sido creada para evitar que el monstruo se desate. En estas instalaciones, el acero, el vidrio templado y los sistemas eléctricos se convierten en barreras que mantienen a raya un gas que, si se libera, podría teñir el aire de muerte en cuestión de segundos. Los tanques donde se almacena la salmuera parecen gigantes dormidos. Están conectados a sistemas eléctricos que generan corrientes capaces de separar los elementos químicos con una precisión matemática. De esos tanques salen tuberías de acero que recorren toda la nave industrial como arterias metálicas.
Por ella circula el gas cloro recién nacido que debe ser enfriado, comprimido y redirigido sin margen de error. Lo impresionante es que todo este viaje del químico ocurre en un espacio donde casi no hay contacto humano directo. Los trabajadores observan desde salas de control, detrás de vidrios reforzados, mientras las máquinas hacen la tarea peligrosa en su lugar. La línea de producción está equipada con separadores de membrana, compresores de alta presión, válvulas automáticas y detectores de fugas que jamás descansan. Incluso el sonido que se escucha en la fábrica es intimidante, zumbidos constantes, motores que rugen, alarmas de prueba que suenan cada cierto tiempo. Es un recordatorio de que allí no se fabrica un simple detergente, sino un químico con el poder de destruir o salvar. Cada engranaje, cada pistón, cada centímetro de tubería ha sido diseñado para resistir la corrosión del cloro, un enemigo silencioso que corroe metales y desgasta materiales en cuestión de días si no se usan las aleaciones adecuadas. El ambiente es tenso, incluso para quienes trabajan allí todos los días. Los ingenieros y técnicos saben que una falla en el sistema no es un simple contratiempo, puede significar una tragedia de proporciones gigantescas. Imagina un compresor reventando bajo presión, liberando gas cloro en segundos. Sería imposible detenerlo sin que el área entera quedara envenenada. Por eso la disciplina dentro de la fábrica es extrema. Nadie entra sin trajes de seguridad, detectores portátiles y protocolos estrictos que se repiten una y otra vez en simulacros. Lo más intrigante es que, pese a toda esta complejidad, lo que vemos al final es un producto tan común que pasa desapercibido, pero detrás de esa botella que llevas a casa existe un ejército de máquinas trabajando sin descanso, sosteniendo un delicado equilibrio entre utilidad y destrucción. Aquí surge una pregunta inquietante para ti. ¿Te imaginas caminar entre esas tuberías sabiendo que una mínima fuga invisible podría ser el último aire que respires? La maquinaria industrial del cloro es, en esencia, una jaula de acero diseñada para contener a una bestia invisible, y lo más sorprendente es que todo este esfuerzo titánico existe para producir algo tan cotidiano que a veces lo tratamos con descuido. Un químico que nació como gas mortal ahora controlado por máquinas que nunca pueden permitirse fallar. El envasado en condiciones extremas cuando el cloro ya ha pasado por su viaje dentro de la maquinaria industrial y ha sido purificado, comienza uno de los momentos más críticos de todo el proceso, el envasado. A simple vista podría parecer algo sencillo, como llenar botellas con un líquido transparente, pero en realidad es una de las fases más delicadas y peligrosas de toda la línea de producción. Aquí la fábrica se transforma en un escenario donde la disciplina y la seguridad alcanzan su punto máximo porque cualquier error puede ser mortal. El cloro no se almacena primero en las botellas que conocemos en el supermercado. Antes se concentra en enormes cilindros de acero sellados herméticamente que soportan presiones altísimas y están diseñados para resistir la corrosión. Estos cilindros son como guardianes de un secreto peligroso. Contienen al cloro en estado líquido, comprimido, esperando ser dosificado en cantidades seguras. Los tanques son manipulados por brazos mecánicos y sistemas automatizados porque el contacto humano directo está prohibido. El riesgo de una fuga mínima es tan grande que solo máquinas programadas pueden acercarse a esas presiones invisibles. Una vez estabilizado, el cloro se redirige hacia líneas secundarias de producción. Allí se mezcla con agua en proporciones precisas para obtener las concentraciones domésticas que usamos en casa. Este paso parece sencillo, pero detrás de cada gota hay una fórmula exacta. Demasiado cloro puede volver la mezcla corrosiva y peligrosa. Demasiado poco la hace inútil como desinfectante. La precisión aquí es absoluta. Sensores electrónicos miden constantemente el flujo y las válvulas se ajustan en fracciones de segundo para mantener el equilibrio. Cuando la mezcla ya tiene la proporción adecuada, llega el turno del envasado en botellas. Un sistema automático coloca las botellas de plástico en cintas transportadoras que avanzan a gran velocidad. Máquinas con boquillas de acero inoxidable inyectan el líquido en cada envase en cuestión de segundos. Pero estas no son botellas comunes, están fabricadas con un tipo de plástico resistente a químicos que evita fugas y soporta la agresividad del cloro. Incluso el tapón tiene un diseño especial con roscas ajustadas y un sello de seguridad que garantiza que el contenido no se escape durante el transporte o el almacenamiento. El ambiente en la zona de envasado es muy diferente al resto de la fábrica. Aquí se siente la tensión de un lugar donde la línea de producción no solo busca eficiencia, sino supervivencia. En cada esquina hay detectores de gas que monitorean el aire en tiempo real, listos para activar alarmas si aparece una fuga. Los trabajadores, aunque no manipulan directamente el cloro, usan cascos, guantes y mascarillas especiales. Y lo más impactante es que, a pesar de toda esta infraestructura, lo que se produce al final es algo que llegará a tu casa como un producto más de limpieza, colocado junto a otros en un estante de supermercado. El contraste es tan grande que resulta casi perturbador. Detrás de esa botella aparentemente simple, con su etiqueta colorida y sus instrucciones de uso,
Existe un proceso industrial que involucra máquinas blindadas, gases comprimidos y protocolos de seguridad extremos. Y aquí surge una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Alguna vez pensaste que tu botella de cloro doméstico tan común y barata nació de un proceso que roza lo peligroso y lo mortal? El envasado del cloro es como la última fase de un ritual que convierte a un monstruo en un sirviente doméstico guardado en un envase de plástico, pero lo cierto es que aunque esté en una botella, nunca deja de ser lo que realmente es: un químico con un poder oculto que puede salvar o destruir. El control de calidad. El control de calidad en una fábrica de cloro no es un paso más del proceso, es el verdadero guardián que decide si un producto puede salir al mercado o si debe ser detenido antes de convertirse en un peligro. Aquí la ciencia y la responsabilidad se encuentran en un punto crítico, porque hablamos de un químico que, aunque útil, puede transformarse en un enemigo silencioso en cuestión de segundos. No basta con producir cloro, hay que domarlo, probarlo y certificar que está bajo control. Cada lote que sale de la línea de producción pasa por laboratorios internos equipados con tecnología de precisión. Los ingenieros químicos toman muestras del líquido embotellado y analizan su concentración exacta. Demasiado fuerte y puede quemar la piel de quien lo use. Demasiado débil y se vuelve inútil para eliminar bacterias. Los instrumentos de medición trabajan con cifras que no permiten margen de error, porque un solo fallo en una botella podría significar desde un accidente doméstico hasta una demanda millonaria contra la fábrica. Las pruebas no se limitan a lo químico. También se revisa la integridad de los envases. Máquinas automáticas aplican presión a las botellas para verificar que no tengan fugas, se simulan caídas para comprobar que no se rompan durante el transporte y se inspeccionan los sellos de seguridad uno por uno. Incluso los colores y las etiquetas pasan por revisión, porque un envase mal identificado puede llevar al consumidor a un uso incorrecto y en el caso del cloro, ese error puede ser fatal. El ambiente en el área de control de calidad es distinto al del resto de la fábrica. Aquí no hay ruidos ensordecedores de compresores ni tuberías metálicas vibrando. Lo que se escucha es el zumbido de aparatos de laboratorio, el clic de pipetas automáticas y el tecleo constante de técnicos registrando resultados. Es un espacio clínico, casi quirúrgico, donde cada dato se registra con la seriedad de un expediente médico, porque al final cada botella de cloro se trata como un paciente que debe ser certificado antes de salir al mundo. Lo más interesante es que muchos consumidores nunca piensan en este paso. Compramos el cloro en el supermercado sin imaginar que detrás de ese envase hubo pruebas de resistencia, análisis químicos y validaciones que determinaron si era seguro o no. Y aquí quiero lanzarte una pregunta para que me respondas en los comentarios. ¿Alguna vez pensaste que una simple botella de cloro es evaluada con tanto rigor como si se tratara de un medicamento? El control de calidad es, en esencia, el filtro final entre la fábrica y tu hogar. Es el lugar donde el monstruo es examinado antes de ser liberado en sociedad. Y aunque estas pruebas reducen al máximo el riesgo, siempre queda esa sombra inquietante. ¿Qué pasaría si un lote defectuoso lograra pasar inadvertido y llegara a millones de hogares? Este pensamiento es el que mantiene en alerta a cada técnico y a cada ingeniero, conscientes de que su trabajo no solo garantiza un producto funcional, sino que también protege la vida de miles de familias. La distribución vigilada. Cuando el cloro ya ha superado las fases de producción, envasado y control de calidad, comienza un viaje que pocas veces imaginamos: su distribución. Y aquí se revela otra parte del lado oculto del cloro, porque trasladar este químico no es tan simple como poner cajas en un camión y enviarlas al supermercado. La distribución del cloro es un proceso vigilado, lleno de protocolos, licencias especiales y medidas de seguridad que convierten a cada trayecto en una misión de riesgo calculado. Los camiones que transportan cloro no son vehículos comunes, son unidades blindadas contra fugas, equipadas con compartimentos que aíslan las botellas, y en el caso de los grandes cilindros industriales cuentan con sistemas de presión reforzados. El conductor no es un chofer cualquiera. Debe tener certificaciones especiales, entrenamiento en protocolos de emergencia y conocimientos básicos en manejo de materiales peligrosos, porque aquí un accidente en carretera no sería solo un problema de tránsito, sino una catástrofe ambiental y humana. Imagina por un momento la escena: un camión cargado con miles de litros de cloro avanzando por una autopista. Para los demás conductores es solo otro vehículo más, pero quienes conocen lo que transporta saben que en su interior viaja una sustancia que puede ser mortal si se libera. Por eso las rutas están planeadas con precisión, evitando zonas densamente pobladas siempre que es posible, y coordinadas con autoridades de protección civil. Incluso existen planes de acción inmediata en caso de que ocurra una fuga, desde cerrar carreteras hasta evacuar áreas enteras. Lo más intrigante es que todo este esfuerzo sucede en silencio, sin que los consumidores lo sepan. La botella de cloro que compras en el supermercado probablemente viajó en uno de esos camiones con escoltas de protocolos invisibles y bajo normas que la mayoría ignora.
Esa botella que colocaste en tu carrito fue parte de un operativo logístico diseñado para mantener bajo control a un químico que nunca deja de ser peligroso. En cada destino, el cloro se descarga con cuidado en almacenes que también cumplen normas estrictas: ventilación forzada, pisos resistentes a químicos, detectores de gases y personal entrenado. Solo después de este último filtro, las botellas son distribuidas a los puntos de venta, donde el consumidor las toma como si fueran un producto más, sin imaginar que hasta llegar ahí hubo todo un sistema de seguridad funcionando como una sombra silenciosa. Y aquí quiero que pienses en algo: la próxima vez que veas un camión con la etiqueta de material peligroso, recuerda que tal vez transporta el mismo cloro que luego encontrarás en la tienda de la esquina. Comenta ahora, ¿te habías imaginado que tu botella de cloro viaja bajo una vigilancia tan estricta como si fuera un material casi secreto? La distribución del cloro es una operación invisible pero vital. Es el puente entre la fábrica y tu hogar, un puente que debe recorrerse con cuidado porque lo que se mueve no es un simple producto de limpieza, sino un químico con una historia oscura que nunca debe olvidarse. El impacto ambiental. Hablar del cloro es hablar de utilidad, de limpieza y de salud pública, pero también es hablar de un enemigo silencioso para el planeta. Detrás de cada botella que llega a tu hogar existe un rastro oculto: emisiones, residuos y riesgos que pocas veces se cuentan. El cloro no solo es peligroso en manos humanas, también puede ser devastador si entra en contacto con la naturaleza sin control. Y aquí es donde se abre un debate inquietante. ¿Cuánto nos cuesta, en términos ambientales, mantener este químico como parte de nuestra vida diaria? Las fábricas que producen cloro están obligadas a manejar toneladas de gases que, si se liberaran al aire, podrían afectar la atmósfera y provocar daños irreparables en la salud de comunidades enteras. Por eso implementan sistemas de captura y reciclaje de gases. Grandes filtros, torres de absorción y conductos subterráneos trabajan sin descanso para atrapar cada partícula antes de que llegue al ambiente. Aún así, el riesgo nunca desaparece del todo. Un accidente, una fuga o una falla eléctrica puede liberar cloro en segundos y convertir el cielo en un enemigo invisible. El agua también sufre las consecuencias. Durante el proceso industrial, si no se manejan adecuadamente los residuos, el cloro puede reaccionar con materia orgánica y generar compuestos altamente tóxicos, conocidos como organoclorados. Estas sustancias pueden permanecer en ríos y lagos durante años, acumulándose en peces, plantas y en toda la cadena alimenticia. De hecho, muchos ecologistas consideran que la industria del cloro es una de las más vigiladas justamente por ese impacto oculto que puede tener en los ecosistemas. El suelo tampoco escapa a su sombra. Una filtración en un tanque, un derrame mínimo en la línea de producción o en el transporte puede dejar la tierra contaminada durante décadas. Por eso, las plantas de cloro suelen estar ubicadas lejos de zonas habitadas, rodeadas de perímetros de seguridad y con controles ambientales que se revisan constantemente. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿es suficiente todo esto para detener el daño? Aquí aparece la paradoja más inquietante. El cloro salva millones de vidas al desinfectar el agua potable, pero al mismo tiempo puede convertirse en un verdugo silencioso de la naturaleza. Y lo más desconcertante es que la mayoría de los consumidores no tiene idea de este doble filo. Compramos una botella para limpiar la cocina sin imaginar que detrás de su existencia hay una batalla constante contra la contaminación y el riesgo ambiental. Las compañías productoras de cloro han invertido en tecnologías más limpias, como sistemas de membrana que reducen emisiones y plantas de tratamiento que neutralizan residuos. Aún así, las organizaciones ambientales levantan la voz cada vez que ocurre un accidente o se descubren rastros de organoclorados en el agua o en los alimentos. El debate está abierto. ¿Estamos usando un producto que, en el intento de salvarnos de bacterias y enfermedades, está envenenando poco a poco al planeta? Y aquí quiero lanzarte una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Crees que los beneficios del cloro justifican el daño ambiental que puede provocar, o deberíamos buscar alternativas más seguras aunque sean más costosas? El impacto ambiental del cloro es una cara oculta que rara vez se muestra en las etiquetas, porque detrás de la promesa de limpieza y seguridad hay un precio que no siempre pagamos nosotros, sino la tierra, el agua y el aire que compartimos con millones de seres vivos, el lado oculto en casa. Hasta ahora hemos visto al cloro en las trincheras de la guerra, en los tanques gigantes de las fábricas y en los camiones vigilados que lo transportan. Pero hay un escenario donde su presencia es todavía más inquietante: tu propia casa. El cloro vive en tu cocina, en tu baño y en tu área de limpieza, disfrazado de aliado, aunque en realidad nunca ha dejado de ser un químico letal si se maneja sin cuidado. Lo que pocos saben es que el cloro, al entrar en contacto con otros productos domésticos, puede convertirse en un enemigo invisible. Basta con mezclarlo accidentalmente con amoníaco, limpiadores ácidos o productos que contengan alcohol para que se liberen gases venenosos. Estos gases pueden causar desde mareos y vómitos hasta asfixia inmediata.
Lo más escalofriante es que en muchas ocasiones las personas no entienden lo que les está ocurriendo. Sienten un ardor en los ojos, dificultad para respirar y no saben que ellos mismos provocaron un cóctel tóxico con solo mezclar productos de limpieza. Las etiquetas de las botellas de cloro incluyen advertencias en letras pequeñas que casi nadie lee. No mezclar con otros químicos. Usar en lugares ventilados, pero la verdad es que muy pocos consumidores siguen estas instrucciones. En su intento de limpiar más rápido o con mayor intensidad sin saberlo, pueden estar fabricando un gas similar al que alguna vez llenó trincheras de guerra. La ironía es aterradora. Un producto comprado para proteger a la familia puede convertirse en un arma dentro del hogar. Y lo más perturbador es que esto sucede en silencio. El cloro no tiene que gritar para ser peligroso, basta un respiro de más en un cuarto cerrado para que la garganta se cierre, los pulmones se irriten y la persona termine en una sala de urgencias. Por eso los expertos en seguridad doméstica insisten en que el cloro debe manejarse con el mismo respeto con el que se manejaría un veneno, porque al final eso es, un veneno dosificado y controlado. Aún así, millones de personas lo usan todos los días, confiando en que, mientras lo viertan en el balde de agua o lo mezclen en la cubeta para trapear, no pasará nada malo. Y casi siempre es así, pero ese casi es lo que mantiene la sombra del peligro, porque un error de concentración, un descuido, una mezcla equivocada puede ser suficiente para transformar la rutina en una tragedia. Aquí quiero que participes, comenta la palabra cuidado si alguna vez mezclaste cloro con otro producto sin saber que podía ser peligroso. Tu experiencia puede ayudar a que otros comprendan que el lado oculto del cloro no solo está en las fábricas o en el ambiente, sino justo dentro de nuestros hogares. El cloro en casa es como un guardián con un filo doble. Puede protegerte de bacterias y virus, pero también puede volverse contra ti si no lo respetas. Y esa es quizás la mayor lección. Lo que tenemos a la mano, lo que damos por cotidiano y simple, a veces es lo más peligroso porque lo subestimamos. El futuro del cloro. El cloro ha recorrido un camino oscuro y fascinante, de ser un gas mortal usado en la guerra a convertirse en un químico indispensable en la vida moderna. Pero la gran pregunta es inevitable. ¿Qué le depara el futuro? ¿Seguirá siendo parte esencial de nuestras casas y ciudades? ¿O será reemplazado por nuevas tecnologías más seguras y amigables con el medio ambiente? Esta incertidumbre convierte al cloro en un protagonista de una historia que aún no ha terminado. Hoy el cloro sigue siendo insustituible en muchos procesos. Sin él, millones de personas no tendrían acceso a agua potable segura, hospitales enteros no podrían desinfectar quirófanos y la industria alimentaria no podría garantizar la higiene de sus productos, ¿no? Su capacidad para eliminar bacterias y virus es tan efectiva que todavía no existe un sustituto económico y tan poderoso que lo desbanque por completo. Pero el debate no es sobre su utilidad inmediata, sino sobre el costo que estamos pagando a largo plazo. Los científicos y las industrias químicas trabajan en el desarrollo de alternativas, algunos apuestan por tecnologías basadas en ozono, rayos ultravioleta o compuestos naturales que prometen desinfectar sin dejar residuos dañinos. Otros investigan biotecnologías capaces de controlar microorganismos sin necesidad de químicos agresivos. Sin embargo, todas estas alternativas se enfrentan a un problema: los costos de producción y la dificultad de aplicarlas a gran escala. Por eso, aunque el cloro tenga un lado oscuro, sigue siendo el rey en el trono de la desinfección. Lo inquietante es pensar que, mientras en los laboratorios se buscan sustitutos, en el mundo real millones de fábricas continúan produciendo toneladas de cloro cada día, y con cada tonelada producida también se producen riesgos, fugas, contaminación, accidentes. Esto hace que el futuro del cloro esté lleno de tensión entre necesidad y peligro. ¿Podremos algún día romper esa dependencia? El debate también se extiende al ámbito doméstico. Cada vez más consumidores buscan productos de limpieza ecológicos que prometen ser más seguros y menos contaminantes. Algunos de estos intentan desplazar al cloro ofreciendo fórmulas biodegradables y con fragancias naturales, pero aunque la publicidad hable de alternativas, la realidad es que el cloro sigue siendo barato, accesible y efectivo. Esa combinación lo mantiene en los estantes de millones de tiendas, asegurando su presencia en hogares durante las próximas décadas. El futuro del cloro no depende solo de la ciencia, también depende de la conciencia colectiva. Si como sociedad decidimos que los riesgos ambientales y de salud son demasiado altos, la presión podría empujar a las industrias a acelerar el cambio hacia sustitutos más limpios. Pero mientras tanto, el cloro sigue en nuestras manos, recordándonos que incluso lo más útil puede ser un arma de doble filo. Y aquí quiero dejarte con una reflexión abierta. ¿Crees que el cloro será reemplazado algún día o seguirá reinando en silencio como lo ha hecho durante más de un siglo? Comenta con la palabra futuro si piensas que la humanidad debería buscar alternativas más seguras antes de que sea demasiado tarde. El futuro del cloro es incierto, pero lo que está claro es que su historia aún no termina. Lo que empezó como un gas mortal y se transformó en una botella comercial, quizás un día nos sorprenda con un nuevo capítulo, el de su desaparición o el de su evolución hacia formas más seguras,
Mientras tanto, cada gota que usamos nos recuerda que convivimos con un químico que carga un pasado oscuro y un porvenir lleno de preguntas. Y así llegamos al final de este viaje por el lado oculto del cloro. Hemos recorrido su historia desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde se liberaba como un gas letal que teñía el aire de muerte, hasta las fábricas modernas, donde toneladas de maquinaria industrial y protocolos de seguridad lo transforman en un líquido transparente que llega a tu hogar dentro de una simple botella de plástico, un producto que todos conocemos pero que pocos entienden realmente. Lo que parece tan cotidiano, esa botella en la cocina o en el baño, es en realidad el resultado de siglos de descubrimientos, tragedias y avances científicos. Cada gota de cloro lleva consigo una dualidad. Puede salvar millones de vidas al purificar el agua y al eliminar bacterias, pero también puede convertirse en un enemigo mortal si se maneja mal, si se mezcla con lo indebido o si una fábrica pierde el control por un instante. Y esa es la paradoja que lo convierte en uno de los químicos más fascinantes y más temidos de la humanidad. Quizá después de este recorrido nunca vuelvas a mirar tu botella de cloro de la misma manera. Ahora sabes que detrás de su olor penetrante se esconden recuerdos de guerra, de sufrimiento y de muerte. Que detrás de su precio tan bajo se ocultan fábricas enteras, tuberías kilométricas y trabajadores que arriesgan la vida cada día para contenerlo. Y que detrás de la seguridad de usarlo en casa, siempre acecha la advertencia silenciosa: manéjame con respeto o te recordaré quién soy realmente. Este es el corazón del canal Cómo se fabrica, mostrarte que los objetos más comunes, los productos más normales que vemos todos los días, tienen un trasfondo oculto que rara vez se revela, porque detrás de cada envase, de cada línea de producción y de cada máquina rugiendo en una fábrica, existe una historia de riesgo, de ingenio humano y de secretos que no están escritos en las etiquetas. Ahora quiero invitarte a participar. Deja en los comentarios la palabra oculto si llegaste hasta aquí y te sorprendió descubrir la verdadera historia del cloro. Dime también, ¿lo consideras un salvador indispensable o un enemigo silencioso que todavía deberíamos temer? Tus respuestas no solo enriquecen la conversación, también nos ayudan a elegir los próximos temas para revelar los misterios industriales que pocos conocen. Si este video te impactó, te invito a que te suscribas al canal Cómo se fabrica, porque lo que viene será aún más sorprendente. Dale like si quieres que más personas descubran la verdad detrás de los productos que usamos todos los días y activa la campanita para no perderte los próximos estrenos. Y antes de irte, no te quedes solo con esta historia. Haz clic en el siguiente video que te dejo en pantalla, donde exploramos otro proceso de fabricación igual de impactante con secretos que la industria nunca quiso que conocieras. Porque aquí, en este canal, desarmamos lo cotidiano para mostrarte lo extraordinario. Nos vemos en el próximo viaje, donde seguiremos explorando lo que nadie cuenta, el lado oculto de cómo se fabrica.